¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Dos analistas coinciden con que las apariciones de Andrónico Rodríguez para aclarar que no es el candidato para las elecciones nacionales por el ala evista solamente desgastan su imagen política. Al recibir simpatía de las filas radicales del levismo, Andrónico Rodríguez, al parecer impulsado de alguna manera por Evo Morales, termina aclarando en todas las instancias posibles que él no es el candidato. Pero esta es la valoración de dos analistas políticos quienes coinciden en que están haciendo papilla con la imagen de Andrónico Rodríguez. Escuchemos estas valoraciones y luego continuamos. ¿Cómo lo ve Andrónico, oiga, con respecto a tener decisión, determinación, ímpetu y ganas de hacer lo que quiere o no quiere hacer nada? No, seguramente que ganas tiene, pero los tiempos en este momento pues no lo acompañan. Él contemporáneamente está en una situación en la que el jefe mayor de este espacio del movimiento social y popular tiene una decisión indeclinable, por ahora indeclinable, de ser el candidato. Bueno, allí donde está el epicentro real del poder del movimiento social y popular en el país, pues allí la voz del expresidente Evo Morales es todavía muy fuerte, por lo menos en términos de orden y de mando. Y en esa perspectiva, el señor Andrónico está tratando de buscar el equilibrio necesario para no inviabilizarse, pero también para no generar un espacio de rechazo en un lugar donde él también, de donde él también es originario. En esa perspectiva es una cuestión de tiempos y es una cuestión de organicidad, y tiene que manejarse como lo está haciendo, mientras otra gente le está avanzando un posicionamiento de candidato sustituto ante cualquier eventualidad. ¿Usted lo ve a Andrónico con un esquema de trabajo sigiloso, de trabajamos para Andrónico presidente, pero despistamos diciendo que no estamos en nada? Mire, José, hay dos tiempos que hay que mirar. El primero de ellos, por supuesto, ser candidato no es una cuestión difícil, aunque puede ser compleja, pero no es una cuestión difícil. Lo verdaderamente importante es qué haría ante la eventualidad de ser electo, qué haría con el país. El otro día, yo estando en Santa Cruz, conversaba con alguna gente y ellos me dijeron, creemos que en el MAS finalmente se va a terminar imponiendo la candidatura de Andrónico, en el MAS. Pero ya no sabemos lo que va a suceder con el país porque todavía lo vemos demasiado tierno y sin el conocimiento y la profundidad necesaria para administrar un país en una crisis tan dramática como la que tiene hoy Bolivia, que no es solamente económica. La crisis requiere algunos talentos adicionales. Entonces son dos momentos diferentes. Hoy la batalla está allí solamente por la cuestión de candidaturas, y es una batalla no solo entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez, es una batalla también donde hay un tercer actor que es Luis Arce. Escuché una expresión, Evo se lo fagocitó a Andrónico este fin de semana. ¿Es correcto eso? No, es muy temprano, José, para sacar unas conclusiones. Esto es un proceso, esto no se va a dilucidar ni a aclarar tampoco solamente en una cuestión de 1, 2 o 3 ampliados de fin de semana. Este es un proceso. Por supuesto, sí hay que decir algo. El hermano mayor en el movimiento al socialismo, si vale el término, el heredero, como se heredan también en las monarquías, se hereda siempre al hijo mayor y que sea hombre. Bueno, el hermano mayor en este caso es Andrónico Rodríguez. Él es el heredero, solo que en esta situación
todavía quien debe heredar el poder está convencido de que tiene un espacio y un tiempo de vigencia, que lo imagina que esto como algo posible, pero ya la realidad se va a encargar de señalarle cuál es verdaderamente el lugar y el espacio en el que se encuentra, y tendrá que ir cediendo allí con todas las amarguras de las experiencias recientes, tendrá que ir cediendo poder, y bueno, eso será muy importante observar a quién le pretende endosar el poder y el voto de los sectores sociales populares más fidelizados. Congélenme esa imagen. ¿Cómo interpreta Jorge Richter eso? Sentarlo a Andrónico ahí al medio, rodearlo de toda la gente y decirle, aquí está tu micrófono, habla. Como una decisión orgánica. Los movimientos, acá hay que entender primero, José, que la corporatividad social y popular en nuestro país, que es absolutamente importante en su conocimiento y comprensión para poder entender lo que significa el movimiento social popular de Bolivia, bueno, se maneja de manera orgánica. Y orgánica significa con determinaciones y decisiones de orden colectivo. Y esta es una muestra de una decisión de orden colectivo donde a su vez también se está dando un respaldo y una... Pero a ver, Jorge, permítame algo, Jorge. Al expresidente. Hubo un congreso en Tiraque. En Tiraque, Evo lo expone a Andrónico delante de todo el grupo que había ahí de gente y le dice, Andrónico, pues habla con tu familia andan moviéndose y hay gente del Senado que quiere que me lleven a mí preso y no sé qué. Y ¿sabes qué? Quisiera que seas mi jefe de campaña para que ya nos acabemos con este tipo de cosas. Y Andrónico después de eso sale y dice, sí, soy orgánico, el candidato va a ser Evo Morales. Le quiero mostrar primero la parte donde Evo le tira que esto, porque para mí es una cosa de muy mal gusto que le hizo Evo a Andrónico. Ponelo, por favor. ¿Cuál es el plan del gobierno? Quiero que sepan. Si no me matan, mandarme a Estados Unidos. Hermano Andrónico, dígale a los funcionarios. Estoy molesto no con Andrónico, sino algunos funcionarios. ¿Qué dicen? Este fin de semana, al viejo se lo llevan a Estados Unidos, Andrónico presidente. Es como que algunos funcionarios del Senado estarían rezando para que a Evo lleven a Estados Unidos. No puedes. Yo te dije, Andrónico, a solas. Están hablando algunos, tu familia, corrige eso. Hermano, no, que está bien firme, pero alguna gente ahí confundiendo y desgastando al hermano Andrónico. Quien dice Andrónico va a ser presidente, solo está creando que don Andrónico fuera desleal. No es Andrónico desleal, sino alguna gente le está desgastando. Eso tenemos que controlar para bien nuestra revolución democrática cultural. Todos tenemos la obligación de controlar, compañeras, compañeros. Soy sincero, compañeras, compañeros. Ya me hicieron creer candidato a presidente y que de verdad está muy difícil la situación. Debemos ganar las elecciones para salvar nuestra querida Bolivia. Esa es nuestra tarea. Aquí no estamos a medias tintas. Qué bueno sería, me pedía el hermano Andrónico, digo públicamente. Usted dio respecto a la elección orgánica. Como tercer hombre del Estado, encabeza la campaña para que Evo sea presidente. Hasta ahí. Luego viene Jorge, lo que dice Andrónico en ese mismo sitio, si lo tienen ahí a mano que lo pongan, por favor. En el propio Congreso de Tiraque. En el propio Congreso de Tiraque, Andrónico dice, yo no soy el candidato es Evo. La pregunta, Jorge, es, si eso lo dijo en el Congreso, delante de todo el mundo, ¿hacía falta sentarlo ahí, Andrónico? En nuestro país, José, cuando un liderazgo aparece rodeado de mucha gente, de otros dirigentes que lo acompañan, fíjese usted que esa es una costumbre del movimiento popular. Lo hace acá Evo Morales junto con Andrónico y rodeado de tantísimos dirigentes, y son dirigentes, por lo menos gente que acompaña, pero lo hace también el presidente en la Casa Grande del Pueblo, también para dar a conocer algo cuando se dieron estas confrontaciones tan fuertes con Evo Morales, también era acompañado de dirigentes. Eso tiene un sentido, demostrar
que hay respaldo, que las bases están acompañando a ese dirigente. Primero, eso es normal. No tiene un fondo muy grande, pero es una imagen sobre que se quiere posicionar en el imaginario de la gente. El segundo elemento, José, no mire usted solamente esto que ha sucedido el fin de semana como una cuestión de campaña, de candidaturas. Mire usted también esto como un elemento central en la protección al señor Evo Morales en la demanda judicial que él tiene hoy en día interpuesta. Si usted tiene ahí un candidato a la presidencia, pues es mucho más complejo y difícil e incómodo que lo pueda detener, que pueda realizar un operativo para arrestarlo y conducirlo ante la justicia. Esto también es un mecanismo de protección. Mientras más gente, mientras sea un candidato, mientras siga siendo la referencia de los sectores sociales y populares, la primera referencia, pues entonces por supuesto su protección aumenta. Si ya la candidatura estuviese en manos de Andrónico Rodríguez, imagínese usted la desprotección que tendría el señor Evo Morales, porque el poder y los entornos que se aferran siempre allí donde hay poder, pues entonces se alejan para irse con quien ahora es el candidato. También es una cuestión de seguridad personal ante este hecho que él enfrenta en la justicia. ¿Usted cree, Jorge, que Andrónico termina siendo el candidato del levismo? Hoy día, José, la verdad que eso es jugar a las adivinanzas, pero hoy día el movimiento al socialismo está prácticamente fragmentado en tres líneas, que es la de Evo Morales, la de Andrónico Rodríguez y la de Luis Arce. Y esas tres líneas mantienen criterios bastante ásperos respecto de los otros dos actores. Esto también le puedo decir de parte del señor Andrónico y del señor Evo Morales. Pero por supuesto, por el origen, por el lugar de donde ha surgido o emerge el señor Andrónico Rodríguez, él tiene que caminar en la organicidad que le señalan y le mandan los movimientos sociales afincados en el trópico de Cochabamba. Eso es natural. Yo le podría decir, terminando esta parte, que el señor Luis Arce tiene el cascarón del movimiento al socialismo, las organizaciones matrices, pero no tiene base social importante. Y el señor Evo Morales tiene para sí el voto duro, el voto fidelizado, más que duro, voto fidelizado del movimiento al socialismo, que son las bases, pero no tiene sigla. Y el señor Andrónico Rodríguez ya empieza a tener unas bases que lo proponen a él como un candidato de consenso, pero adicionalmente está a la espera, y por eso no se puede confrontar directamente con Evo Morales, está a la espera que cuando decanten las cosas, el señor Evo Morales le vaya a endosar esos votos, ese voto fidelizado, que no es despreciable, es al menos 1,5 millones de votos de los sectores sociales y populares identitarios de nuestro país. Él quiere ser el que reciba el endoso de esos votos. Eso sí, requiere de que se maneje con absoluta prudencia. Si lo confronta, pues entonces Evo Morales puede tratar de encontrar un representante de lo social popular que no sea el señor Andrónico. Y ahí ya habría que ver si Andrónico Rodríguez acumula de manera propia y personal enfrentado o confrontado con Evo Morales por un lado y Luis Arce por el otro. Bien, Jorge, usted dice que no se puede hacer adivinanza, pero también yo veo que usted está mucho tiempo en política, analiza los procesos, los conoce a los protagonistas. Quiero mostrarle lo que pasó en Ecuador, para ver si en Bolivia pudiera llegar a pasar lo que pasó en Ecuador. Si lo tenés ahí el cuadro, ponelo por favor. La 131, la nota dice: Ecuador muestra lo que puede pasar en Bolivia. En Ecuador, 2 candidatos han tomado el 90% de los votos. 2 candidatos, y eran 16 candidatos. Los otros 14 candidatos solo tomaron el 10% de los votos. Si me lo agrandan, lo de arriba, la parte de los primeros, el quinto
en Ecuador el quinto no llega al 1%. Hagan un acercamiento, por favor. El quinto no llega al 1%, tiene 0.71%. En Bolivia, Jorge, el año 2020, el primero y el segundo, Arce y Mesa, toman el 84% de los votos. Y el quinto no llega al 1% de los votos. Mi pregunta es esta, Jorge, para usted, con todo lo que usted sabe de la materia política. Si piensa que en Bolivia va a pasar algo así, que dos van a tomar el 85, 90% y que el resto va a ser totalmente marginal. Los hechos y los procesos políticos, José, no tienen sincronicidad entre un país y otro. No hay sincronicidad automática. Cada país tiene unas particularidades que lo determinan y lo condicionan. Si queremos imaginar un escenario sobre la base de los elementos que hoy tenemos en esta etapa preelectoral en Bolivia, pues yo imagino un escenario absolutamente contrario al de Ecuador. ¿Esto qué significa? Una elección fuertemente multipolarizada, si usted quiere, o fragmentada entre distintas candidaturas. Varios candidatos de la derecha y posiblemente dos candidatos o más seguramente, tengo la sensación de que van a ser más candidatos que representen al bloque social y popular. ¿Y eso qué significa? Una fragmentación en el país que va a colocar en bretes la situación de la gobernabilidad en el país. Y de todos los que usted ya ha entrevistado, José, nadie, absolutamente nadie le ha dado una metodología, una fórmula mínima siquiera para ver cómo manejarían la gobernabilidad hacia adelante. Pero bueno, todavía hay tiempo para conocer aquello. Pero tengo la sensación sobre el escenario político nuestro que vamos en un proceso distinto del que está viviendo el Ecuador. Allá es bipolaridad, acá será una multipolaridad entre varias candidaturas. ¿Qué quiere decir eso en términos porcentuales? ¿Que tendríamos a alguien como por el 30, varios tipo 20, entre 15 y 20? Que si en Bolivia aparece una candidatura o alguno de los que están ahí logra acumular 30%, ya eso es una elección bastante buena para esa persona. Hoy en día, al estar todo tan fraccionado, tan fragmentado, entonces son porcentajes menores. ¿Qué son porcentajes menores? La elección del año 2002, 22% Sánchez de Lozada, 21 y algo más Evo Morales, 21 y algo menos Reyes Villa, y ahí debajo 4 o 5 puntos los otros. ¿Qué es lo que queda ahí conflictuada? La gobernabilidad y la viabilidad del país. Pero hoy, la diferencia es que hoy, en este final de ciclo que tenemos, cuando le digo un final de ciclo, José, no le estoy diciendo un cierre de ciclo, son dos cosas distintas. En este final de ciclo... El cierre es el último capítulo y final es algún capítulo de los últimos. En el final de ciclo todavía estamos viviendo la etapa de inestabilidad y turbulencia de quien mantiene la hegemonía en el poder. El cierre del ciclo significa que ya ha sido sustituido por alguien en el poder. Usted puede estar en final de ciclo y ganar todavía la elección del próximo año, y con eso no significa que la crisis sea solucionada. Permítame mostrarle un cuadro, porque usted dice, lo de Bolivia va a ser totalmente diferente a lo de Ecuador, pero lo de Bolivia 2020 fue muy parecido a lo de Ecuador. Ponerlo la 133. Lo de Bolivia el 2020 fue muy parecido. Yo sé que el momento histórico es diferente. Pero este año... Acá, por ejemplo, ¿qué nos da? Acá nos da el MAS 55 y Comunidad Ciudadana 28. Es decir, entre los dos tenían 84. Fíjese que el quinto también da menos de 1%, 0.52 Pambol. Y en ese caso en Bolivia, a diferencia de Ecuador, que el tercero tiene 5, el tercero en Bolivia tuvo 14, que fue Camacho. Mi única duda con respecto a esto es, Jorge, ¿qué piensa que puede ocurrir si estamos más cerca de varios candidatos entre 15 y 20 o si dos se disparan? ¿Usted cree que, por lo que entiendo hasta ahora, que dos no se disparan?
porque si se mantienen las cosas como están o no hay cambios profundos, el primero, que es el movimiento al socialismo, también se va a fragmentar. Se puede fragmentar en 2 o en tres candidaturas. Hay una posibilidad de que aquello ocurra, que puedan ser 3. Ahí ya tiene usted un elemento primero de fragmentación. El segundo, en el cuadro que usted está mostrando, entre Carlos Mesa y el señor Camacho tenían alrededor del 42%, pero están divididos. Hoy en día la oposición no tiene a nadie que aglutine por encima del 20%. Entonces usted tiene ahí a Samuel, a Tuto, a Reyes Villa, a Branco, a Chi, etc. Bueno, ahí tiene porcentajes por debajo del 20%, que pueden estar más cerca del 10% que del 20%. Si el movimiento al socialismo también se divide, pues entonces, ¿qué es lo que tiene? Un poder legislativo o una elección absolutamente parcelada. Sobre esa parcelación hay que construir la segunda vuelta, que eso no es tan crítico. Lo verdaderamente trágico para el país será encontrar gobernabilidad en aquello. Ahora, Jorge, yo escucho entre la gente que anda comentando política que dicen lo siguiente, para que usted no lo pueda comentar. Cuando Andrónico, los que creen que Andrónico va a terminar siendo el candidato, se consolide como candidato, va a ir recuperando las simpatías masistas que en este momento de desencanto están buscando dónde irse. Y muchas de esas se han ido con Manfred y con Chi. Y me dicen, Manfred y Chi se van a desinflar un poco. Y la polarización la podrían hacer Samuel o Tuto, dependiendo cuál de los dos gane su primaria, si la llegan a hacer su primaria. Esa es la tesis del señor Marinkovic. No, la de Marinkovic es otra. Marinkovic dice, ni Tuto ni Samuel van a poder polarizar porque son tibios. En cambio yo, dice, que soy definido, yo voy a hacer. Eso lo veo poco probable por la relación de Marinkovic con el resto del país. ¿Pero usted cree que se podría llegar a desinflar Manfred y Chi? Yo lo escuché a Branco decir que el voto de Manfred es un voto masista. Eso no es verdad. El voto de Manfred es voto radical y es voto de derecha. Reyes Villa representa a la derecha en el país. Pero el voto de Chi sí es voto del masismo molesto y enojado con el proceso de cambio. El año 19 ocurre esto, el año 2020 se cae el voto del señor, o desaparece el voto del señor Chi, porque vuelve a las causas del movimiento popular. Y hoy en día que nuevamente hay una crisis en el MAS como en el año 19, pues nuevamente el voto de molestia se va al señor Chi, porque no es un voto que se lo van a entregar a los tradicionales de la derecha en Bolivia, vale decir a Reyes Villa, a Tuto o a Samuel. Entonces el señor Reyes Villa va a detener su crecimiento. Es posible que, yo tengo encuestas de estudio que no son las que se difunden, en las encuestas de estudio ya ha detenido su marcha, que se mostraba como que podía generar expectativas hacia arriba, pero se detiene por otros hechos, se detiene por limitaciones propias que tiene su candidatura y por limitaciones del candidato. Fíjese usted algo, José, repite siempre las mismas maneras de hacer política. El año 2002 entendía que había que llevar a un cruceño a la vicepresidencia. El año 2009 entendía que había que llevar a alguien del Oriente a la vicepresidencia, y ahora está repitiendo con la misma fórmula. Se comentan de 2 personas, del señor Calvo y del señor Medrano. Habrá que ver aquello, pero uno de los dos no es neutro para el país, genera un inconveniente, no genera un aporte para la candidatura. En ese marco en ese escenario, si el movimiento social y popular logra congregar una fórmula importante, entonces el voto del señor Chi va a caer. Pero hay algo que hay que mirar. Es muy importante, guste o no guste, no se trata de simpatía, se trata de realidad política. Hay que observar que el único que tiene votos fidelizados, cautivos hacia su persona, es el expresidente Evo Morales. Y hay que ver qué va a hacer él,
él en la próxima elección? ¿Va a endosar esos votos? ¿A quién se los va a endosar? ¿Al señor Leonardo Loza? Eso significaría una pérdida de votación. A Andrónico Rodríguez, eso significaría un acierto, pero también está en función de cómo arme la candidatura. Bien, el señor Andrónico Rodríguez tiene votación propia, y le dejo este último dato. Cuando sale la encuesta del señor Claure, en la primera, Evo Morales tenía los votos. En la segunda encuesta, lo retira a Evo Morales, lo coloca a Andrónico. Y hay un porcentaje similar. ¿El voto es de Andrónico o el voto es de Evo Morales? Esto es importante. Si yo le doy encuestas a las que he tenido acceso, le digo que el que acumula en votación con los sectores populares es Evo Morales antes que Andrónico. Eso dicen los estudios, no lo digo yo, dicen los estudios. Entonces, ¿qué va a hacer Evo Morales con su votación? ¿La va a endosar o la va a llevar con un candidato que sea de mucha más confianza para él? Esto es muy importante. Sigue siendo él un actor importante. El factor Morales, decíamos en el año 2020. Eso hay que tomar en cuenta para ver qué es lo que va a suceder. Y lo último, finalmente, de verdad que es lo último, el señor Andrónico cree que puede tener cuerpo político y electoral para enfrentar el proceso, confrontado con Evo Morales por un lado, confrontado con la maquinaria estatal de Luis Arce, y que él solo va a acumular. Es un camino cuanto menos muy azaroso, pero todo este descalabro en el sector popular está también fortalecido. Fíjese de qué estamos hablando, no hablamos de los opositores. Está fortalecido porque los opositores también están disgregados, todos ellos con pocas posibilidades de armar una candidatura fuerte. ¿Usted ha pagado alguna encuesta? Cuando digo pagado, no digo para distorsionar, sino contrató, pagó una encuesta. No. Yo no. ¿Usted tiene una idea cuánto cuesta una encuesta? Porque me las acercan. ¿Usted tiene una idea cuánto cuesta una encuesta campo, ciudad, 9 departamentos de Bolivia? Alrededor de unos $45,000. Ok, está bien. Solamente se lo pregunto porque dice Marcelo Claure que él pagó $1 millón. O nos miente o lo engañan, pero no vale una encuesta $1 millón. Vale, la última que yo sé, se ha pagado $54,000, campo, ciudad, 4.500 casos, pero que él diga que una encuesta le vale $1 millón, no vale. ¿Y por qué hablo? Ponemos el cuadro de Claudio. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo mañana voy a tener encuesta de Poder y Placer y se la voy a mostrar a esta hora al país. ¿Qué piensa de esto de Claure que, no sé si la palabra es amenaza? ¿Sabe qué le dijeron? Sí, ¿qué le dijeron? ¿Sabe qué le dijeron en una campaña electoral a Hugo Banzer Suárez? Gonzalo Sánchez de Lozada, que era conocido por su sentido del humor, le preguntaron a Banzer cuánto había gastado en su campaña y Banzer dijo que alrededor de $1 millón. Y Gonzalo Sánchez de Lozada dijo: parece que me están engañando porque mi campaña, que es más modesta que la del general, ha costado ya 6. Entonces Banzer estaba tratando de ocultar allí algunos números. El hecho real, José, le voy a dar mi impresión sobre lo del señor Claure. El hecho real es que, primero, en términos de encuestas, esta segunda encuesta tampoco está bien realizada. ¿Bien realizada en qué sentido? Sí, yo lo he escuchado de voz propia en una entrevista, que ha dicho: lo saqué, como decisión personal casi, lo saqué a Evo Morales y lo colocamos a Andrónico porque estaba inhabilitado. En la primera encuesta Evo Morales también estaba inhabilitado. Si usted no lo mide a Evo Morales en la misma encuesta con Andrónico Rodríguez, entonces no sabe de qué cantidad de votos estamos hablando o de porcentaje de votos estaríamos hablando para endosar una vez que llegue el momento de la definición ya de hacia dónde camina el expresidente Evo Morales, que sigue siendo un actor político. No es simpatía, es realidad política. Entonces usted lo tiene que colocar. Y lo tiene que colocar porque no es un tema que no esté habilitado, es un tema de cuál es todavía su capacidad de aglutinar al sector social que está en final de ciclo, que está en crisis, pero que todavía lo siguen a Evo Morales.
Si no, no sabemos, no conocemos aquel dato. Número 2, sale Morales, entra Andrónico Rodríguez, no sabemos si esos votos son de Evo Morales o de Andrónico Rodríguez. ¿Quién es el que acumula? Eso también tiene que tener claridad. Y lo que a mí me llama la atención de los procesos de estudios y de encuestas que realiza el señor Claure es cuando él menciona y dice: quiero que los bolivianos tengan información de primera, fidedigna, confiable, etcétera, etcétera, para tomar una gran decisión el día de las elecciones. Pero resulta que conocemos 3 o 4 datos de la encuesta. ¿Cuál es la información fiable, buena, verdadera? ¿La que pasa por el filtro que a él le parece? ¿O darle el estudio a los bolivianos, el estudio completo, publicarlo en una página web y que todos tengan acceso a aquello? No hay esa información, solamente es una información segmentada, clasificada en función de un interés. Entonces eso le quita valor a la encuesta. Y lo otro, muy rápido, sobre este tema de los 20 aviones, de los... Se lo quiero preguntar así, permítame, se lo quiero preguntar así. ¿Qué piensa de los millones de Claure? Él dice: mi encuesta cuesta 1 millón. No, señor, la encuesta cara, vendida cara, vale 50.000. Vendida cara. Trabajo con encuestas hace más de 20 años. Ok, primero. Tal vez su encuesta tiene otras cosas que todos nosotros no sabemos, pero no puede llegar. Pero la encuesta, así como la muestra, no tiene ese costo. Ok. Y sobre los millones, José. Permítame, sobre los millones. Él dice: mi encuesta costó 1 millón y cuestan $45.000, 50.000 exagerando. 1. 2. Dice 20 aviones. No hay un avión. Luego dice $1 millón de recompensa por Evo. No hay $1. Yo digo, y mi pregunta es esta: amenaza o farsea con millones y no pone un billete. Jorge, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es este uso de los millones en papel pero que no aparecen en la realidad? Jorge Asís decía algo que me pareció verdaderamente interesante. Jorge Asís es el analista argentino. Y él decía: hay que saberse medir y hay que administrar todo lo que uno habla de forma permanente hacia la opinión pública, porque no siempre se pueden decir cosas importantes e interesantes. Ya el señor Claure parece que hace catarsis pública, escribe todo lo que le pasa por la cabeza. Y ahora está en una espiral donde, si usted va mirando los actores, no los guerreros digitales, ya empiezan a salir actores políticos de distintos niveles que le han perdido el temor, ese temor que generaba su inmensa fortuna, y lo empiezan a desafiar y se plantan contra él y le dicen unas cuantas cosas. Lo que va a significar que en un tiempo más de continuar con esta dinámica de hablar sin respaldo, es que se le pierda el respeto. Eso le quería preguntar, Jorge. ¿Usted cree que él ha ido perdiendo respetabilidad? Totalmente. Ahora pierde respetabilidad. La siguiente etapa es credibilidad. Porque ya esto de que voy a poner unos millones y este hecho de venir y decir, además con un mal manejo de Photoshop, de colocar el yoyo aéreo boliviano, etcétera, ya no es serio, José. Ya no es serio, porque seria es una persona que dice: yo tomo lo que es Boliviana de Aviación, tengo este concepto de gestión de administración y la convierto en una aerolínea importante a partir de una nueva idea de cómo debo rentabilizar la empresa y la inversión, para que lo que ya tenemos lo tenemos que apuntalar. No es posible de querer ser siempre refundacionales. Ha apelado ahí al sentimiento del yoyo aéreo boliviano, que es una empresa ya desaparecida. No van a llegar los aviones, es solamente una mera parada. ¿Y lo va a poner el millón por Evo o no? ¿Lo pone el millón por Evo o no cree? Pero fíjese ya dónde estamos, está desvalorizando la política. Se está haciendo un daño enorme el señor Claure, se está haciendo un daño enorme. Y este daño enorme es que pronto, si se mantiene así, pues va a pasar a ser solamente una persona con muchísimos recursos que habla por demás, que no controla lo que dice y que verdaderamente no hay una correlación entre lo que tuitea y entre lo que después va a hacer.
ahí solamente le va a quedar como capital político la referencia o la idea de cuánto dinero tiene él, y algunos políticos que siempre están merodeando alrededor de la gente que tiene una situación económica bonancible y que eso le permite entrar en política, pero nada más. José ha dicho el otro día algo, fíjese usted, ha dicho que el señor Andrónico, tenemos ideologías diferentes, el señor Andrónico es un hombre de izquierda, yo soy un hombre de centro-derecha, escribió que era un hombre de derecha, ahora ya está en el centro, pero el centro, como dice el presidente Petro, ante la muerte no hay centro, ¿no? O usted es una cosa o es la otra. Pero además, esto de decir yo soy de derecha y soy capitalista, no tiene ideología, no ha esbozado una idea ideológica que refleje hacia dónde quiere llevar este Estado, hacia dónde dirigiría esta sociedad. Es solamente una persona con muchos recursos económicos y que tiene un interés también de orden económico. Y eso se llama, y ese interés de orden económico está fijado casi obsesivamente sobre los recursos naturales de nuestro país, el litio y las tierras raras. Y déjeme decirle algo que leía el día de ayer. El presidente Trump va a otorgar 300 mil millones de dólares, esa cifra así de grande, a Ucrania a cambio de acceso a tierras raras. Claro. A cambio y de nosotros tenemos muchas, ¿ah? ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos litio y tierras raras. Y Elon Musk, que está alrededor, ya ni alrededor, que está más o menos en la misma silla que Donald Trump, que es también la silla a la que quiere llegar el señor Claure, está fijado en el tema de tierras raras. Hay que tener cuidado con esto, José, porque la historia, si leemos a Sergio Almaraz, ahí vamos a entender de manera clara cómo bolivianos han esquilmado nuestro país para favorecer ¿a quién? Para favorecer a intereses extranjeros. Esto sería bastante paradójico que nos vuelva a suceder. Perfecto. Estuvo buena la charla. Gracias, Jorge, como siempre, muy amable. Esas serán las palabras de Jorge Richter, ex vocero presidencial de Luis Arce Catacora, quien valora que estamos aún a horas tempranas para hacer una valoración cabal de las circunstancias en las filas del evismo, pero coincide que no es correcto que Andrónico Rodríguez haga estas afirmaciones en todos los escenarios políticos del movimiento al socialismo. Peor aún cuando Evo Morales no está habilitado para las elecciones nacionales. Ahora escuchemos el siguiente analista político. Sobre este tema de más picante. A ver, si me ayuda con la imagen. Vamos, con la imagen. Empieza a hablar Andrónico, se abre. ¿Qué vas a decir ahí? ¿Vas a decir no quiero ser candidato o por ahora no soy candidato? El problema, Jorge, es que no lo dijo ahí. Le voy a tirar un piropo a la cadena A. Qué linda pantalla esa, gigante. Gracias. Sé que creo que hay todavía mucho más para ver. Pero no lo dijo ahí. Lo dijo algún momento en Santa Cruz, lo dijo en algún momento en otras instancias. Lo están haciendo papilla, ¿no? Lo están haciendo papilla. Porque, a ver, Jorge, el mundo no se acaba en el Chapare. Evo Morales no va a ser candidato. Quiera, chille, ¿verdad? No va a ser candidato. Tiene 3 tipos de inhabilitaciones. La inhabilitación jurídica, constitucional. Estoy convencido que el Tribunal Supremo Electoral no lo va a habilitar como candidato. La segunda es la política, y eso significa que ha perdido completamente su capacidad de convocatoria. Esos son sus amigos. Interesante hubiese decir que lo haga en el estadio o en un coliseo. Lo ha hecho en una oficina, en un espacio reducido. A eso se ha quedado Morales en el Chapare, como rey del Chapare, y se acabó. Y la tercera es una ético-moral. Lo van a destrozar y lo van a comer apenas presente su candidatura con los temas que él no ha dado respuesta en el ámbito de la justicia. No va a ser candidato. Yo creo que al final de todo,
el candidato va a ser Andrónico. Pero ya le bajas los puntos, ¿no? Las encuestas auspiciosas que giraron la anterior semana sobre Andrónico eran interesantes, pero Andrónico y el Evo se han encargado de destrozar, si es que esas encuestas eran fiables, la prospectiva. Primer elemento. Se lo ve a Andrónico exageradamente sumiso, ¿no? Andrónico dirá respetuoso. No, yo diría miedoso de Evo Morales y su contexto. Y si en algún momento Andrónico fuese candidato, esa es una factura que va a pagar. Porque aparte de verlo pusilánime, que lo van a ver pusilánime, alguien que desea además ser presidente del país, el gran problema va a ser de que nadie le va a creer que él va a ser el presidente. Todo el mundo va a decir, el que va a gobernar es Evo Morales. Ahí me detengo. Para cualquier persona candidato, sea en este caso Andrónico, que quiera ir hacia adelante como candidato, el ponerse la mochila de Evo Morales, ¿qué le implica? Evo Morales está inhabilitado, no va a poder ser candidato. Pero ponerse la mochila de saber quién está atrás, ¿qué implica? O sea, eso significa un rechazo político, un rechazo electoral. Tú quieres votar por alguien que tenga la talla de estadista, que sea un presidente capaz de tomar decisiones de alta envergadura, Jorge, como las que se vienen después de noviembre, cuando el gobierno sea posesionado. El nuevo gobierno tendrá que tomar medidas de alta envergadura, económicas, políticas, institucionales, un montón, ¿no? Un pusilánime no puede hacerlo. Pero segundo, alguien que ni gobierna siquiera. Porque el que va a gobernar, y ese es el imaginario que se está dando, es Evo Morales. Evo Morales va a tomar las determinaciones. Entonces, si Andrónico no va a gobernar, obviamente los bonos electorales bajan. La gente en el momento en que vaya a ver la papeleta, si es que Andrónico va al final y diga, no, va a decir, es como que estuviese votando por Evo Morales, no vale la pena hacerlo. Pero aparte de ello, si esto no fuese poco, necesita otros dos elementos Andrónico para despegar una candidatura, y eso está muy difícil. El primero es lavarle la cara al MAS. Andrónico es MAS. Y en este momento el MAS está viviendo su momento de desprestigio más alto, más alto. Es decir, creo que el MAS, y eso la oposición no tiene la culpa, es sinónimo de desprestigio. Corrupción, problemas éticos, mala gestión pública, un montón de cosas. Y eso, no sé si Andrónico tenga tiempo de revertirlo. Es decir, la sigla del MAS como tal está bastante contaminada. Por eso sale Pazzi la anterior semana y dice, no señores, formaremos un bloque de unidad donde el MAS sea una partecita de ese bloque de unidad. Porque el MAS obviamente te puede contaminar todo. Y el último elemento, ¿qué le podría proponer? Yo lo veo Andrónico, ¿no? Después de estas 2 semanas, fofo. Es decir, soy joven, soy renovación, piropo de Claure además a Andrónico, ¿no? La renovación y más. Oiga, pero no hemos escuchado nada de Andrónico que nos haga ver que le ofrece algo al país. ¿Qué le puede ofrecer el MAS al país? ¿Las mismas filas de carburantes? ¿La escasez de dólares? ¿La subida de los precios? ¿Una mala gestión? ¿Una cleptomanía encarnizada en el ámbito de la gestión pública? Entonces, tampoco lo ves más allá de decir, soy joven, ¿no? Andrónico con otros antecedentes. Ahora, participó en el foro en Santa Cruz, de cuestión del modelo y todo aquello. ¿Tú no ves a Andrónico Rodríguez como la persona que tenga el suficiente coraje como para romper sus ataduras y hacer su propio camino, construir su propio camino? ¿Tú no crees que eso sea posible? A ver, yo... si hubiese estado, digamos, en el ámbito de darle un consejo a Andrónico, le hubiese recomendado cautela, pero una cautela política. No sumisión, no fidelidad canina, no fidelidad extrema. Le hubiese recomendado bastante prudencia. Sí, evidentemente, él no puede romper y darse portazos con Evo Morales,
porque gran parte de su estructura orgánica viene del Chapare. Es correcto, Jorge. Pero el gran problema de Andrónico es de que no ha sabido medir esa prudencia política con el miedo. Entonces, ya la anterior semana, cuando las encuestas de Claure se publican y lo ponen a Andrónico ahí como primer lugar, parece que Evo Morales viene, le da un cocacho, le jala la oreja y le dice, no te cuadres. Y es la primera vez en Santa Cruz que dice, no, yo no voy a ser candidato. ¿No? El candidato es Evo Morales. Esta semana se ha hablado, ha sido la vedette, el joven consorte de todos, de vistas, de arcistas, de exmasistas como Patsy, etcétera, 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 ¿no? Y parece que también le han vuelto a jalar la oreja y le han dicho, cállate, ahorita vas a decir que no eres candidato y que el jefe soy yo, ¿verdad? Entonces le han dado nuevamente un cocacho y el otro se ha quedado quieto. Esa no es imagen como para ser candidato presidencial. Muy bien. Vamos a escuchar lo siguiente. A ver, quien dijo, prácticamente anticipó todo fue Tawichi. Literalmente, si es candidato va a recibir una respuesta hermosa. Eso fue lo que dijo Tawichi. ¿Qué le respondieron? Vamos a ver. ¿Quién es el señor Tawichi? No es de su propiedad el órgano electoral. Esa institución es del pueblo boliviano, es un empleado más, es un trabajador más. No sé qué habrá querido decir el señor Tawichi, no logro entender, pero si van a ofender a ese nivel, si van a trabajar o afectar a ese nivel, ténganlo por seguro, van a encontrar una respuesta en el pueblo boliviano. O si no, que nos diga de frente, que no sea cobarde, que nos diga de frente, ya recibió instrucciones para inhabilitarlo. Por eso yo decía, no es dueño, no es de su propiedad. Evo Morales, como cualquiera de nosotros, está en todo su derecho de presentarse y cumple con cada uno de los requisitos que exige el órgano electoral o la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos definido, tenemos decidido, en otras palabras, para presentarnos en las siguientes elecciones generales. Y lo vamos a enfrentar y lo vamos a demostrar con cada uno de los requisitos que pide la Constitución y el órgano electoral para habilitarse como cualquier otro candidato a la cabeza del hermano. No hay ninguna especie de plan B que lamentablemente fabricó, ¿no? Inventó el gobierno para intentar dividirnos al movimiento indígena, al instrumento político, lo cual no va a ocurrir. No es plan B. Se llama Andrónico. Bueno, Leonardo Loza decía plan B. Claro, lo que pasa es que Tawichi sale y dice va a recibir una respuesta hermosa. Entonces, eso te da como para varias cosas, como para interpretar absolutamente todo. A ver, Jorge, primero, lo hemos estado advirtiendo acá, ¿no? El órgano electoral, principalmente el Tribunal Supremo Electoral, necesita una palmadita de orden, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo comentamos cuando se creyó que se iba a pedir el traslado de la sede a Sucre, ¿no? Y al final el órgano electoral en un comunicado dijo no, fue solamente la idea del presidente y demás. Ese tipo de descoordinación en un órgano colegiado que sí puede tener diferentes visiones, pero que no las pueden hacer públicas. Tienen que tener un vocero, tienen que tener una comunicación formal. Por favor, señores, estamos a puertas de elecciones. Lo que digan ustedes puede causar el desastre de esa elección, ¿no? Primer elemento. Yo estoy convencido que Morales no está habilitado y el momento en que presente su candidatura va a ser inhabilitado. Pero no lo puede decir ahora un vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¡Qué torpeza la que ha cometido ese vocal! Ha anticipado criterio y le ha dado en bandeja a Evo Morales, ¿no? Si esa decisión tiene que pasar a sala plena, de pedir la excusa de Tawichi. Tawichi ya no podría participar en el ámbito de definir eso. ¿Sabes por qué? Porque ya ha emitido criterio anticipado. Va a recibir una respuesta linda, fea. Usted debería simplemente callarse, ¿no? Y una de las cosas importantes, ese órgano electoral, esa sala plena,
a tiempo de estar a elecciones, tiene que escoger un vocero. Y ese vocero tiene que dar las resoluciones que se tomen en sala plena en función de personerías jurídicas, partidos, candidaturas, encuestas, determinaciones. No puede salir un vocal a decir una cosa, no puede salir un vocal a decir otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que sí, es evidente, Morales no va a estar habilitado para la elección, un vocal del Tribunal Supremo Electoral no puede decirlo en este momento. Claro, y el gran problema es de que el órgano electoral se pone a tiro. Yo creo que seguramente en sala plena le han debido jalar las orejas y decirle, oye, tú no vayas hablando estupideces por cada uno de los medios, porque sea linda o mala la respuesta, tú no puedes anticipar ningún tipo de criterio. Bueno, este tema del vocero, sí, evidentemente lo hemos hablado, para que sea una sola persona la que comunique. Así es. Porque si no, tienes cosas como, por ejemplo, el presidente Hasselhoff, él sale y dice, vamos a cambiar sala plena, a decir, cambiar la sede a Sucre. Sala plena en la noche de ese día dice, no vamos a decir nada, a título del presidente. Perdón, un paréntesis. Me ha tocado a mí estar muy de cerca en su momento de los vocales, las eminencias, ¿no? Los notables. Ahí, don Jorge Lazarte, don Iván Guzmán de Rojas, ¿no? Creo que todos en paz ya descansan en paz. No. Y te cuento que ellos tenían unas desavenencias únicas. Sus salas plenas eran fregadísimas, no tenían criterio muchas veces unánime, al revés. Pero ellos designaban un vocero, tomaban determinaciones, ya sea por mayoría, ¿verdad? Y ese vocero decía, la Corte Nacional Electoral ha decidido esto. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos digan va a causar estado en el proceso electoral. Por lo tanto, pueden sacarse la mugre, pueden tener diferencias internas, no hay problema, es un órgano colegiado. Pero de eso no tiene que enterarse la población y mucho menos cada uno puede salir a rifar lo que diga. Necesitan un vocero por un tema de institucionalidad. Cuando un candidato esté inhabilitado, tiene que salir el vocero autorizado para decir la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha tomado esta determinación. Cuando un partido esté con personería o sin personería, tiene que salir alguien a decir este es el tema. Cuidado, ya estamos en tiempo de elecciones y que te digan una cosa por acá, por allá, puede causar ruido. Exactamente. Parece que falta harto hasta el 17 de agosto, ¿no? Esas eran las palabras de estos dos analistas políticos quienes se refieren a las últimas aclaraciones que hizo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, al afirmar que el candidato por el ala evista para las elecciones nacionales es Evo Morales, a pesar de que recibió simpatía y diferentes solicitudes de su propio sector para ser el candidato para las elecciones nacionales o ser la opción B. Pero Evo Morales aclaró que no existe ninguna opción B e impulsó a que Andrónico Rodríguez, en todos los ampliados instancias nacionales y reuniones de su partido político, Andrónico Rodríguez ratifique una y otra vez que no es el candidato para las elecciones nacionales. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las opiniones de estos analistas políticos quienes evalúan a Andrónico Rodríguez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que el ala radical evista debería tener un plan B para las elecciones nacionales.